en Colosas, los colosenses escucharon el Evangelio, creyeron y fueron salvos. Cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, en ese momento ya es salvo. Le falta entender, le falta conocer, le falta aprender, crecer, madurar, pero ya es salva. Pero los falsos maestros decían que no. Los falsos maestros que surgieron desde un inicio, desde los principios del cristianismo, decían que hacía falta algo más. Ciertas experiencias místicas, hacer ciertas cosas, dejar de hacer otras, que creer en Cristo no bastaba. Entonces, esas eran ideas muy peligrosas y el apóstol Pablo escribió esta epístola para contrarrestar la falsa enseñanza. Los falsos maestros decían que si queríamos ser exitosos y poder vencer, teníamos que atenernos a ciertas reglas, a ciertos principios, hacer cosas, abstenernos de ciertas cosas. Pero Pablo les dice, aquí en Colosenses 2, vean, en el versículo 10, que ya están completos en Cristo, dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Ellos eran niños en el sentido espiritual, pero ya estaban completos. Es como un niño, ¿no? Un niño que acaba de nacer, pues está completo. No le falta nada, le falta crecer y desarrollarse, pero ya no le falta nada. Y así pasa con los creyentes. Creen en Cristo y ya están completos en Cristo. En sí mismos están incompletos y tienen que aprender muchas cosas, pero Dios se encargará de eso. Entonces, Pablo les escribe para decirles que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, no solamente para salvar, sino también para santificar. ¿De qué serviría que hiciera una cosa y no pudiera hacer la otra? Y ese es el tema central de esta epístola de Colosenses. Los creyentes estamos completos en Cristo. Necesitamos entender bien lo que nos pertenece en Cristo. Vean, si ustedes entienden que en Cristo lo tienen todo, ya la hicieron. Pero es posible que un creyente nuevo tenga dudas y tenga temores por no entender eso, por no entender lo que ya tiene, lo que ya le pertenece. Creemos en Cristo y somos nuevas criaturas. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios no por medio de los ayunos, de las oraciones, del bautismo, no. Tenemos paz para con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Dios ve a los creyentes en Cristo como perfectos, como si fuéramos perfectos. Nosotros personalmente nos vemos como muy imperfectos, pero en Cristo Dios nos ve como completos, como que no nos falta nada. Los creyentes ya no tenemos cuentas pendientes con Dios. Cristo pagó todo lo que le debíamos. Se nos acreditó la justicia de Cristo. Somos justificados por la justicia de Cristo, por creer en su justicia, no en la nuestra. Entonces tenemos recursos para vencer en la lucha contra el pecado. Vean, Dios nos ha dado tanto el querer como el hacer. Nos ha dado el querer vencer el pecado y nos da la capacidad de vencerlo. ¿De qué serviría que nos diera nada más el querer pero no el hacer? Escuchen, si una persona dice, yo tengo el querer pero no tengo el hacer, esa persona no es salva.
Un creyente tiene el querer vencer el pecado y tiene el hacer también. Tiene la capacidad. Tiene el deseo de apartarse del pecado y tiene la capacidad de vencer en la lucha. Porque si te está venciendo el pecado, te está venciendo, entonces tú no has nacido de nuevo. El creyente a veces es vencido por el pecado. A veces. Pero los inconversos son vencidos en realidad siempre. Vamos creciendo poco a poco, aunque quizá no nos damos cuenta. Vamos aprendiendo, vean en Colosenses 3, vamos aprendiendo poco a poco a ser misericordiosos, a ser humildes, a ser pacientes. ¿Cómo dice en el 2? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ven, nos vamos vistiendo poco a poco de misericordia. O sea, no es fácil ser misericordiosos, no somos misericordiosos de un día para otro, pero conscientes de que hemos recibido misericordia, Dios nos enseña a ser misericordiosos con los demás. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Con el paso del tiempo vamos aprendiendo a tener estas cosas. Vamos aprendiendo a perdonar a los que nos ofenden. Vean el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. No es fácil perdonar a los que nos ofenden, pero Dios nos va enseñando poco a poco. Y vean el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vean, vamos aprendiéndonos a amar los unos a los otros poco a poco. Vamos aprendiendo poco a poco a ser agradecidos, dice el 15. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vean, esta paz que menciona el versículo, vamos aprendiendo a tenerla poco a poco. En un principio no la tenemos tan fácilmente. Podemos tener dudas y temores, pero llega el momento en que esta paz es nuestra y aprendemos a ser agradecidos. Ya no nos estamos quejando de esto ni de aquello otro. Entonces llegamos al punto de ver a Cristo como el centro de nuestra existencia. Toda nuestra vida gira alrededor de Él. Somos cristianos en la casa, en la vecindad, en el trabajo, en la escuela, con los conocidos. Somos creyentes en todas partes. Cristo está en el centro de nuestra existencia. Debe estarlo. Pero antes, vean, cuando éramos inconversos, nosotros queríamos estar en el centro. Queríamos que se nos tomara en cuenta, que se nos alabara, que se nos felicitara, que se nos reconociera, que se nos amara, que se nos respetara, etc. Queríamos que todo girara alrededor de nosotros, pero ya no podemos hacer eso. Antes, en nuestro matrimonio, queríamos que las cosas fueran como nosotros queríamos, pero ya no podemos actuar de esa manera. Y si actuamos de esa manera, pues tendremos problemas. Las cosas en nuestro matrimonio y en nuestro trato con nuestros hijos deben ser como Dios dice, no como nosotros queramos. Vean el 18. 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a ver estos dos versículos, 18 y 19, a la luz de la suficiencia de Cristo. Ven, el apóstol Pablo escribió esta epístola para enseñarles a los colosenses que si Cristo está en el centro, que si Cristo reina en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, ya la hicimos. Él debe estar en el centro. Entonces, Él debe estar en el centro de nuestro matrimonio, debe estar en el centro de nuestra familia. Una mujer, para que se someta a su marido, pues está muy difícil. Eso es contrario a la naturaleza humana.
La naturaleza humana nos dice que nuestra pareja debe de someterse a nosotros. Nosotros no nos vamos a someter a nadie. Mi pareja debe de amarme. Yo veo su responsabilidad, pero ver la mía no es tan fácil. Dios me ordena a mí a que ame a mi esposa. Pero vean, durante muchos años, yo creo que yo llegué a ser más o menos convertido cerca de los 40 años. Durante 40 años me amé a mí mismo. Un hombre que se ama a sí mismo durante 40 años, ¿cómo va a aprender a amar a su esposa de un día para otro? No es nada fácil. Fuimos egoístas durante muchos años. Una mujer que no se somete a su marido, que no se ha sometido a su marido durante muchos años y que ahora ya es convertida, de todas maneras aún así no le va a resultar fácil someterse a él. Pero ¿cómo vamos a aprender? El apóstol Pablo no manda a los creyentes con un consejero matrimonial. El apóstol Pablo les recuerda que ellos están en Cristo. Ustedes están en Cristo, ustedes pueden someterse, ustedes pueden amar. ¿Qué pasó con el bebé? Denle la mamila, porque si no... Lo que necesitamos todos es el Evangelio. Necesitamos a Cristo en nuestro matrimonio. Entonces debemos entender qué relación hay entre Cristo y el Evangelio y nuestro matrimonio, porque no hay nada más importante para nosotros que eso. Me refiero a los que somos casados. Y también es importante para los que son jóvenes y que piensan casarse un día. ¿Qué relación hay entre Cristo y el Evangelio y nuestro matrimonio? Déjenme preguntarles a ustedes que son casados, ¿están ustedes satisfechos, diríamos orgullosos de su matrimonio? ¿O podrían ustedes tal vez decir que están decepcionados del mismo? ¿Están decepcionados de su pareja? Debemos considerar nuestro matrimonio a la luz del Evangelio. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con nuestro matrimonio? Vean, ya leímos aquí en Colosenses, pero vean acá en Efesios. En el capítulo 5, (5:25), maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, aquí está hablando del matrimonio, está hablando del marido y está hablando de la esposa, pero vean lo que dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. Aquí hay algo que tenemos que entender bien. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su mujer. ¿Qué relación hay entre Cristo y la iglesia? Aquí en el 25 dice que debemos amar a nuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Vaya paquete que tenemos los maridos cristianos. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Incondicionalmente. Que no la toquen. Cristo ama a la iglesia de una manera muy especial. El que se pone en contra de la iglesia se mete en problemas. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia, así el marido debe de sustentar y debe cuidar a su pareja. Por eso les digo que es un paquete tremendo. Cristo no falla en estos puntos, pero nosotros nos vemos muy fallos. Ven el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero como está haciendo una analogía, de entender que Cristo y la iglesia son una sola carne. O sea, Cristo nos ve a la iglesia, a su iglesia, como si fuéramos una sola carne con Él. O sea, no somos dos, somos uno con Él. Dice en el versículo 32 que hay un gran misterio aquí, pero es un misterio que los creyentes podemos entender, es algo que ya Dios nos reveló. Ven, era un misterio para los judíos. Los judíos del Antiguo Testamento no entendían que Cristo vendría al mundo y tendría una iglesia. Eso no podían entenderlo ellos. Ellos medio entendían que el Mesías vendría al mundo, pero que Cristo fuera a tener una iglesia, eso no lo entendían. Cristo vendría y tendría una esposa. Pero vean, el original no es nuestro matrimonio, el original es Cristo con la iglesia. O sea, es nuestro modelo, es de donde debemos aprender nosotros. Entonces, la relación entre nosotros y nuestra pareja debe parecerse a la relación que existe entre Cristo y su iglesia. ¿Se acuerdan de esta idea de que el propósito de Dios en nuestro matrimonio no es que seamos felices? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestro matrimonio? Que glorifiquemos a Dios. Que le glorifiquemos, no que seamos felices. Pero ver una cosa, nosotros podemos ser felices en el grado que aprendamos de cómo Cristo trata con la iglesia. Porque si somos desobedientes, si somos rebeldes, entonces no glorificamos a Dios, ni seremos felices tampoco. Deshonraremos a Dios, deshonraremos al Evangelio y sufriremos las consecuencias. Hay personas que se casan con el propósito de ser felices. Pero en un matrimonio entre inconversos, ¿pueden aspirar a ser felices? Pues no. Los únicos que podemos aspirar a ser felices en el matrimonio somos los que reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestra cabeza. Queremos ser cabezas de la esposa y no reconocemos a Cristo en nuestra cabeza, es imposible. Debemos buscar la gloria de Dios en nuestro matrimonio, no la nuestra. Hay maridos, hay esposas que se casan, ¿saben con qué expectativa? De que su pareja suple sus necesidades de afecto, necesidades de compañía, necesidades sexuales, necesidades económicas tal vez.
Dios suple mucho de estas necesidades en el matrimonio, pero ese no es el propósito central del matrimonio. Dios quiere que nuestra relación matrimonial se parezca a la relación entre Cristo y su iglesia, y así Dios será glorificado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los que nos rodean deben ver que los maridos amamos a nuestras mujeres y que nuestras mujeres deben respetar a sus maridos para que Cristo sea glorificado. Porque si el marido no hace eso, ni la mujer tampoco, entonces Cristo no va a ser glorificado, sino todo lo contrario. Si nuestros vecinos, si nuestros parientes ven que amamos a nuestra pareja y ven que nuestra esposa se somete a su marido, se van a sorprender. Y tal vez se hagan preguntas entre ellos y tal vez nos pregunten a nosotros. Si nosotros evangelizamos a nuestros vecinos, tal vez no nos escuchen o no crean los que les digamos. Pero si ellos ven que amamos a nuestra pareja y que nuestra pareja se somete a nosotros, entonces sí nos van a escuchar. Pero ¿cómo amar y cómo respetar? Aún siendo cristianos, aún siendo creyentes verdaderos, hay pecado en nosotros, hay pecado en nuestra pareja. Pero está escrito que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, si hemos creído el Evangelio, creemos en un Dios todopoderoso que puede solucionar todos los problemas matrimoniales. Mi deber es ser un instrumento limpio en las manos de Dios para que mi matrimonio sea lo que tiene que ser. El otro día les hablé de Lot, ¿se acuerdan? Lot no fue un instrumento en las manos de Dios para que su mujer fuera santificada. Qué triste que Lot haya sido salvo y su esposa no. Si yo pongo mi parte, Dios será glorificado. Si mi esposa no es convertida y yo pongo mi parte, mi esposa puede llegar a ser convertida. Pero si yo no pongo mi parte, yo voy a tener problemas. Y va a tener problemas toda mi familia. Lot cometió errores como sobrino, como esposo, como padre, como suegro. Nadie de su familia fue salvo. Nosotros como esposos debemos poner nuestra parte para que nuestra pareja sea lo que Dios quiere que ella sea. Simplemente poniendo nuestra parte. Pero si no lo hacemos, todos vamos a sufrir las consecuencias. Hasta nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos. Cristo está santificando a su iglesia. Ese es su propósito primordial. Para que sea sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Entonces, si Cristo está haciendo algo por su iglesia, nosotros debemos hacer algo por nuestra pareja. ¿Qué estamos haciendo? Debemos estar haciendo algo. Si nuestra pareja es inconversa, con más razón debemos estar haciendo algo. No basta orar. Debemos hacer algo aparte. Si hay aquí una esposa que sea cristiana, que tiene un marido inconverso, tiene que estar haciendo algo para la conversión de su marido. No basta con que ore. Cristo ama a su iglesia, aún imperfecta. Y debemos amar a nuestra pareja, aunque sea imperfecta. Cristo no se la pasa quejándose de nosotros. No, Cristo ve que algo está mal y Cristo hace algo. ¿Qué ganaríamos nosotros de estarnos quejando de nuestra pareja? ¿Qué es lo que hace Cristo para que hagamos lo que tenemos que hacer? Pues nos instruye, nos advierte, nos corrige, nos amonesta, nos disciplina, algo hace. Él nunca está con los brazos cruzados.
Cristo no se llena de amargura viendo nuestros errores o viendo nuestros defectos. Si nosotros estamos viendo los errores de nuestra pareja y nomás estamos pensando en ellos, nos vamos a llenar de amargura. Porque yo pongo mi parte y mi pareja no pone la suya. En nuestro matrimonio las cosas no son como nos gustaría que fueran. Pero ¿por qué tendrían que ser como nos gustaría que fueran? Debemos buscar que las cosas sean en nuestro matrimonio como a Dios le gustaría que fueran. Nuestro deber como maridos es amar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia. Nunca podremos alcanzar a medir esa clase de amor. Las mujeres deben respetar a sus maridos. ¿Para qué hizo Dios a Eva? Para que fuera una ayuda idónea para su marido. Pero ven, Dios hizo a Eva para que le ayudara a Adán antes de que cayeran en pecado. O sea, Eva tenía que ayudarle a Adán aunque era perfecto. Si tenía que ayudarle cuando era perfecto, imagínense cuánto tendrán que ayudarnos nuestras mujeres siendo tan imperfectos. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de nuestra pareja? Los maridos necesitamos que nuestra esposa nos ayude para que seamos lo que Dios quiere que seamos. El paquete de nuestras mujeres es tremendo. Y ese es el propósito del matrimonio. A mí me resulta difícil amar a mi esposa, no por lo que es ella. Me resulta difícil amarla por el pecado que mora en mí. Y luego nos sentimos frustrados, no por los pocos avances que veamos en nuestra pareja, sino por los pocos avances que vemos en nosotros. A veces nos sentimos frustrados, a veces sentimos o podemos llegar a sentir que estamos lejos de ser pues, lo que deberíamos de ser. El egoísmo nos hace creer que si las cosas andan mal en nuestro matrimonio es por culpa de nuestra pareja. ¿Ustedes creen eso? ¿Que si hay problemas en el matrimonio es por culpa de su pareja? Hermanos, necesitamos aprender a ver a nuestra pareja a la luz del Evangelio. Somos pecadores salvados por gracia, casados con mujeres pecadoras salvadas por gracia. Ellas no merecen la salvación, nosotros tampoco. Es increíble que siendo pecadores, así como somos, Cristo nos haya amado. Si ustedes son creyentes verdaderos, no digan que no pueden amar a su pareja. Si ustedes no aman a su pareja, es que no quieren, no es que no puedan. Sí, nos cuesta trabajo, pero un creyente no puede decir que no se puede. El otro día yo les comenté que debemos ver a nuestra pareja como peor pecadora que nosotros, aun si es inconversa. Debemos verla como más pecador, debemos vernos, como más pecadores que nuestra pareja, aun si es inconversa. ¿Se acuerdan que en una ocasión el apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero? ¿Se acuerdan? ¿Pero por qué dijo eso? Él no conocía a todos los pecadores, ni a los de su pueblo. Él conocía nada más a unas cuantas personas. ¿A cuántas personas conocemos nosotros? Pues, conoceremos a 200, 300, yo no sé a cuántas personas conozcamos. ¿Cómo podemos decir que somos peores pecadores que ellos? Para poder decir que somos más pecadores que otras personas, necesitamos conocer a esas personas. Pero ven, Pablo dijo esas palabras, ¿saben por qué? Porque él conocía su propio corazón. O sea, cuando Pablo dijo esas palabras, es como si hubiera dicho, de todas las personas que yo conozco, yo soy el peor de todos. Eso es lo que dio a entender con eso. Entonces, Pablo se veía como muy pecador a la luz del Evangelio de la gracia de Dios.
cuando vemos que Dios es muy santo, es cuando nos vemos como monstruos. Yo no puedo entender, hermanos, cómo es que Dios pudo salvar a una persona como yo. No puedo entender eso. Me cuesta trabajo creer que haya peores pecadores que yo. No bromeo. Si somos honestos, debemos creernos más pecadores que nuestra pareja. Ustedes, mujeres que están aquí, que son casadas, deben creerse más pecadoras que su marido. Una mujer que no respeta a su marido cree ser mejor que él. ¿De veras, mujeres, creen ustedes ser mejores que él, que su marido? Pablo se veía como muy pecador y por lo mismo se exponía a muchos peligros. Pablo nunca se quejaba por muy difícil que fuera su situación. Pablo se exponía a la muerte con tal de que otros conocieran el Evangelio de la gracia. Él quería que otros tuvieran lo que él tenía. No le importaba morir si otros tenían lo que él tenía. A Pablo le dolía que muchos murieran sin Cristo. Entonces, Pablo veía su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios. Y si nosotros vemos así nuestra pecaminosidad, no nos creeremos superiores a nuestra pareja. Vamos creciendo en el entendimiento de la santidad de Dios y también en el entendimiento de la misericordia de Dios. Es increíble la misericordia de Dios para con nosotros. Pero vean una cosa, si ustedes están leyendo la Biblia y de repente Dios les muestra su pecado, eso no es para que desesperemos, sino para que pongamos nuestros ojos en su misericordia. Mi pareja necesita misericordia, pero yo también. Entonces, si vemos pecado en nuestra pareja, no es para que estemos ahí como cuchillitos de palo, ni para que nos llenemos de amargura, como les dije, sino para que le ayudemos más bien, así como Cristo ayuda a su iglesia. Entonces, si viéramos así el Evangelio, si viéramos así nuestro matrimonio, otro gallo nos cantaría. ¿Saben cuál es la causa de nuestros problemas matrimoniales? La mayoría de nuestros problemas, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra intolerancia, por nuestra impaciencia, porque queremos estar en el centro y no lo estamos. Si una esposa espera ser amada y no lo es como ella quisiera ser amada, se va a llenar de amargura. Y si el esposo no es respetado como cree merecerlo, igual se va a sentir mal. Si hemos visto que somos pecadores, no creeremos que tenemos que estar en el centro de nuestro matrimonio y que todo debe de girar alrededor de nosotros. No vamos a decir, aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Y que nadie me diga que estoy mal, que nadie me señale mis errores. No, el que debe estar en el centro es Cristo. Todo debe de girar alrededor de Cristo y de su Evangelio. Entonces estamos obligados a vernos como los peores pecadores. Ustedes, mujeres, deberían de creerse más pecadores que sus maridos, aunque ellos sean inconversos. Y si un marido tiene una mujer inconversa, igual debe verse como más pecador que ella. Aunque Dios no nos ve así, pero nos conviene creernos más pecadores que ellas. Y si nuestras mujeres andan mal, pues que Dios nos muestre, ¿no?, cómo les podemos ayudar, para que ellas puedan ser lo que Dios quiere que sean. Lot no pudo ayudar a su mujer. ¿Y saben quién tampoco pudo ayudar a su mujer? Job.
Job estaba tan ocupado con sus asnos, con sus camellos, con sus tierras, que no le dedicaba tiempo a su esposa. Job hacía sacrificios por cada uno de sus hijos, ¿se acuerdan? ¿Y su esposa? Vean, todo indica que la esposa de Job nunca fue salva. Y después de que murieron sus hijos, menos. Job tenía una fe verdadera en Dios, pero su esposa no. Job no se daba cuenta que su esposa no era cristiana verdadera. ¿No se daba cuenta? La fe verdadera se ve. Si una mujer se la pasa leyendo la Biblia, si una mujer se la pasa escuchando predicaciones y no respeta a su marido y no sabe lo que es la justificación por la fe, no sabe lo que es la santificación, no sabe lo que es la elección, esa mujer no es salva. La fe verdadera se ve, se tiene que notar. Job no se dio cuenta que su mujer no era convertida. Si nuestra pareja no es convertida, podemos detectarlo. Si su pareja no es convertida, hermanos, ¿no les preocupa eso? Y si les preocupa, ¿qué hacen? Acuérdense de Lot. Lot estaba a la puerta de Sodoma cuando llegaron los ángeles. Por estar en su trabajo, no le dedicaba tiempo a su mujer. Lot se afligía por los sodomitas y no se afligía por su mujer. Tal vez en algunos de nosotros ¿es el aire? Oh, caray. Es posible que haya mucho machismo en algunos de nosotros. El machismo hace que queramos estar en el centro de nuestro matrimonio, que nos enojemos, que nos enfurezcamos cuando no se nos respeta o cuando no se hacen las cosas como nosotros queremos. Pero si no vemos el Evangelio de la gracia como debemos verlo, nuestro matrimonio no va a funcionar. Si no nos humillamos delante de Dios como debemos, delante de un Dios tan santo, nuestro matrimonio no va a avanzar. ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué hay tantos matrimonios que acaban divorciados? Entre los inconversos, entre creyentes hay mucho pecado, pero entre los inconversos hay puro pecado. Por eso acaban divorciados. Los que nos conocen, los que nos rodean, deben de ver que el Evangelio funciona o no funciona. Nuestros vecinos ven que nuestro matrimonio es igual que el de ellos o peor. Nuestros vecinos ven que somos diferentes a ellos. El Evangelio de la gracia nos hace ver y sentir que somos pecadores, pero también nos hace entender que todo lo que necesitamos para vencer en los problemas matrimoniales es la gracia de Dios. Pablo dijo, a Pablo se le dijo, bástate mi gracia, y eso se nos dice también a nosotros. Cualquier problema matrimonial puede ser resuelto con la gracia de Dios. Es todo lo que necesitamos. Y también para poder ayudar a nuestros hijos que son casados o a los vecinos y parientes. Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Dios cumplirá sus propósitos, si estamos de acuerdo o no. Pero si nos va a dar así Dios y nos va a obligar a que le obedezcamos, pues nos va a doler. Pero Él está trabajando en nuestros matrimonios. Debemos ver nuestros matrimonios con gozo, con expectación, con alegría.
Dios está haciendo cosas grandes en nosotros. Debemos ver su mano en nosotros. Supongamos que ustedes llegan a la casa y su esposa les hace un berrinche. Ese berrinche de la esposa ha sido diseñado por Dios para tu bien. ¿Cómo vas a reaccionar ante el berrinche de tu esposa? Y yendo más allá, si el que te hace el berrinche es tu hijo, igual, ese berrinche ha sido diseñado por Dios para ti. ¿Qué vas a hacer? Debemos buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos en el hogar. Dios quiere mostrarles, hermanos, a los que nos rodean, que Él es todopoderoso. Dios puede hacer que un matrimonio que no funcionaba, funcione. Él es el único que puede hacer eso. Es más, eso se los mencioné también en alguna ocasión. Si solamente un miembro de la familia, sea el esposo, la esposa o uno de los hijos, es convertido, todos los demás pueden verlo y pueden sacar beneficio de eso. Con uno solo que se ha convertido. Otra cosa, Dios puede transformar un matrimonio y bendecir un matrimonio aún después de las bodas de oro. Puede enseñarnos, aunque ya tengamos muchos años de casado. ¿O qué? ¿Acaso Dios puede enseñar solamente a los matrimonios jóvenes? El matrimonio puede llegar a ser maravilloso. ¿Saben ustedes por qué? Porque tenemos un Dios maravilloso. Por eso. Es maravilloso que Dios haya diseñado el matrimonio para mostrar su gloria a todos los que nos rodean. Que nuestros hijos vean que somos cristianos verdaderos, que nos amamos y que los amamos a ellos. Que no piensen nuestros hijos que somos hipócritas. Vean Colosenses. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vean, estas palabras de estar sujetas a vuestros maridos están en Efesios 5. Si ya lo dijo Pablo en Efesios 5, ¿por qué lo repite otra vez aquí en Colosenses 3? Pero vean, aquí agrega algo Pablo. Vean lo que dice, como conviene en el Señor. Eso no lo dice Pablo en Efesios. Vean, es conveniente que una mujer se someta a su marido. Pero vean, una mujer puede verlo como inconveniente. No, que me voy a someter a este. Sí, yo me someto a Cristo porque es perfecto, pero ¿qué me voy a someter a este barbaján que es tan imperfecto? No, Dios dice que te conviene, mujer, someterte a tu marido. Este versículo 18 lo odian las feministas. Las feministas creen que la Biblia es machista y que el Dios en el que creemos es machista. Las feministas ven el machismo como una maldición. Hay mujeres que tienen el carácter bien fuerte. Esas mujeres cuando oyen la palabra sumisión, les duele la cabeza. Hay mujeres que les cuesta trabajo someterse a su marido. ¿Saben por qué? Porque tuvieron padres machistas, padres que ofendían a la esposa, le pegaban a la mamá, que pateaban a los hijos, irresponsables, borrachos, groseros. Dicen que voy a someterme a mi marido. No, hombre, primero él se somete a mí. Son mujeres que creen que someterse es como símbolo de inferioridad. Pero vean, Cristo se sometió al Padre. ¿A poco Cristo era inferior al Padre? La sumisión de Cristo al Padre no le quitó gloria, al contrario, lo hizo más glorioso. Si una mujer está esperando someterse a su marido cuando sea perfecto, pues nunca va a hacer eso, porque pues nunca va a ser perfecto. Vean, Cristo vino al mundo y se sometió a sus padres terrenales.
Ven, ¿cuántos años tenía Cristo cuando empezó su ministerio? 30. Pues Cristo se sometió a sus padres 30 años. ¡Wow! Un hijo pequeño se somete a sus padres pues, porque está pequeño, porque depende de ellos. Pero Cristo, vean, sabía más que sus padres. Les explicaría a sus padres lo que no entendían y se sometía a sus padres. Es increíble. ¿Era inferior a sus padres? No. Dios hizo a la mujer para que fuera ayuda idónea para el marido. La palabra ayuda en el hebreo es eser. ¿Se acuerdan de esa frasecita? Ebenezer, Ebenezer quiere decir roca de ayuda. Ahora, roca de ayuda quiere decir que Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces quiere decir que Dios ayuda al hombre y es la misma palabra que se usa para decir que la mujer debe de ayudar al marido. Entonces, Dios es inferior si ayuda al hombre. Entonces, si la mujer ayuda al marido, eso no es que sea inferior. Vean, una mujer que no ayuda a su marido, más bien, una mujer que no se somete a su marido, no ayuda a su marido. Al contrario, le perjudica. Y perjudica a la familia y a todo el testimonio, a toda la iglesia. ¡Wow! Dios no es inferior si nos ayuda. Y si la mujer ayuda al esposo, eso no la hace inferior. Díganme, nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a hacer la tarea, les enseñamos a que se amarren las agujetas. Si les ayudamos, ¿eso nos hace inferiores? No. Es más, si Dios creó a las mujeres para que nos ayudaran, en un sentido podríamos decir que ellas son superiores a nosotros. Una mujer debería pensar, pobrecito de mi marido, es bien bruto, pues le voy a ayudar, ayúdale. Pero si no le ayudas, si no te sometes a tu marido, le perjudicas y tú vas a sufrir. Si Cristo no está en el centro del matrimonio, todos sufrimos. Sumisión no es inferioridad. Sumisión tampoco es obediencia ciega, esto ustedes lo saben bien. Una mujer debe de obedecer a su marido, pero no en todo. Pues hay cosas negativas en las que una esposa no debe de sujetarse a su marido. Vente, viejita, vamos a emborracharnos, vamos a celebrar nuestro cumpleaños de bodas, ¿no? Emborráchate tú solo, pues ¿cómo que? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, acuérdense. Si un hombre le pide a su mujer algo contrario a la voluntad de Dios, no debe obedecer. Y sumisión tampoco significa que la mujer debe de suprimir su creatividad o su iniciativa. El hecho de que una mujer debe someterse a su marido no quiere decir que sea un cero a la izquierda. ¿Se acuerdan de la mujer de Proverbios 31? Es una mujer que pone todos sus talentos y sus capacidades para apoyar a su familia, a su marido y a sus hijos. Pues está bien. El hecho de que una mujer se someta a su marido no quiere decir que no le pueda señalar un error. Pues sí, señálale un error a tu marido, pero de buen modo y con respeto. Los maridos a veces cometemos tonterías, los maridos a veces hacemos cosas indebidas, pues una esposa pues debe de señalarle sus errores a su marido, decirle la verdad, pero con misericordia. Fieles son las heridas del que ama. Si amas a tu marido, dile la verdad, dile su error, pero con amor y con paciencia. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos dice que estamos mal. Pero vean, hay esposas que se sienten como el Espíritu Santo y nomás andan buscando los errores de su marido para echárselos en cara. Hay mujeres que corrigen a sus maridos delante de sus hijos, que les gritan delante de sus hijos, que les gritan delante de sus papás. ¡Wow! ¡Qué tremendo error ese! Mujeres, no contradigan a sus maridos delante de sus hijos, ni delante de la gente.
¿Cómo nos convence de pecado el Espíritu Santo? Con respeto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice un texto. No nada más digas la verdad, también ten misericordia. Si nada más dices la verdad, haces que tu marido se enoje y no corriges el pecado, al contrario, lo aumentas. Hay mujeres que les hablan a sus hijos como si ellos fueran sus hijos. Una mujer que no le puede señalar con respeto sus errores a su marido, es mejor que ni lo haga. Y no, porque si lo hace, pues no puede ser una ayuda idónea. Una mujer sabia, una mujer que tiene verdadera sabiduría, no anda buscando los errores de su marido para echárselos en cara. Ven, cualquier persona puede detectar los errores de otra, pero no cualquiera tiene misericordia. Mujeres que tienen maridos inconversos, tengan misericordia de sus maridos, aunque sean inconversos, con más razón si son inconversos. Entonces, ¿qué cosa es sumisión? Bien, la palabra sumisión habla de subordinarse voluntariamente. La mujer debe tomar la decisión de subordinarse a su marido, someterse voluntariamente al liderazgo de su marido. Dios ha puesto al marido en una posición de autoridad y la esposa debe de someterse a esa autoridad, porque dice el apóstol Pablo, como conviene en el Señor. Entonces la mujer no debe estar esperando que el marido le quite la batuta, no, ella debe de dársela. A la mujer le corresponde ocupar el lugar que ocupó Jesús, que se sometió al Padre. La mujer debe tener la disposición de honrar y de respetar a su marido, fomentar su liderazgo. Mujeres, animen a sus maridos, tienen un gran paquete. ¿Se acuerdan de que el apóstol Pedro dice que Sara le decía Señor Abraham? Está en primera de Pedro 3, ¿quieren verlo? Primera de Pedro 3:5, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Vean, aquí dice que Sara llamaba Señor a su marido, pero en el Antiguo Testamento no hay ningún versículo que lo diga. Hay una parte donde se infiere que lo reconocía como Señor, pero no que le dijera Señor. Eso está en Génesis 18. ¿Quieren verlo? Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Vean cómo dice, siendo también mi Señor ya viejo. Vean, aquí lo está reconociendo como Señor, pero aquí está pensando ella, no está diciéndoselo, nada más lo está diciendo, se lo está diciendo a sí mismo. ¿Sí? Antiguamente en México se acostumbraba que algunas mujeres les decían a sus maridos así, pues es mi Señor, pero pues creo que ya nadie usa eso. No hay problema, el Señor es Cristo, no es el marido. Pedro
aquí está enfatizando una actitud interna, ¿no? O sea, ella tenía la actitud interna de reconocer a Abraham como su Señor. Los maridos son dignos de respeto, mujeres, porque son los maridos que Dios les ha dado. Ese marido que ustedes tienen, aunque ustedes lo escogieron, es el marido que Dios les dio. Y aún si alguno aquí está en unión libre, de todas maneras es la pareja que Dios les dio. Cásense y respeten a esa pareja que tienen. Porque si hay aquí alguien que está viviendo en unión libre y tiene relaciones con esa pareja, ustedes están pecando, ese es adulterio, están acostándose con una mujer que no es su esposa. Deben obedecer a su marido y respetar a su marido, no porque les dé mucho gasto, no porque sea tierno, afectuoso, no porque esté muy guapo. Deben de someterse a su marido porque Dios lo dice. Y aún si es inconverso, pero si es creyente, pues con más razón. Qué privilegio tener un marido cristiano. Sara obedecía a Abraham, ya vimos el texto. ¿Ustedes, mujeres, obedecen a su esposo? Si en una iglesia cristiana todas las mujeres obedecieran a su esposo, ¡wow! Lo que veríamos. Pero si no hay nada de esto, ni amor, ni respeto, si no hay honra, entonces los propósitos de Dios pues no se pueden cumplir. Y en lugar de que nuestros matrimonios sean un medio de bendición para los que nos rodean, pues será lo contrario. Últimamente, lo que está detrás de todo esto es la sumisión a Dios. Si no te sometes a Cristo, pues mucho menos te vas a someter a tu marido. Pero si tú honras a Cristo y honras a tu marido, entonces honras también a Cristo y a Dios. Así es como conviene en el Señor. El Señor es Cristo. Hay mujeres inconversas que controlan todo en la familia, controlan al marido, controlan a los hijos. Para que una mujer inconversa se someta a su marido, no, pues ¿cuándo? Hay mujeres inconversas que le tienen miedo a sus maridos, que tienen maridos bien enojones, y por eso no le señalan sus errores, porque si le digo a mi marido sus errores me pega. Se someten a sus maridos por miedo. Pobres. Cristo es el Señor del matrimonio. Cuando las mujeres aprenden a ver a Cristo como el Señor del matrimonio, todo cambia. Cristo es el Señor. Él diseñó el matrimonio para que se cumplieran sus propósitos. Esos son los que nos convienen. No son nuestros propósitos, son los de Dios. Ustedes, hermanos, cuando se casaron, ¿qué propósito tenían en mente? ¿Qué buscaban entonces? ¿Qué buscan ahora? Si las cosas no son como les gustaría que fueran, ¿qué hacen? ¿Y qué de los esposos? Las esposas deben imitar a Cristo, que se sometió al Padre. Y los esposos debemos imitar a Cristo como la cabeza de la iglesia, que ama a la iglesia. O sea, ambos representamos a Cristo. Las esposas sometiéndose y los maridos amando, ambos representamos a Cristo. Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, dio su vida por ella. No se nos manda someter a nuestras mujeres, se nos manda amarlas. Entonces, si somos cabeza de la mujer, no es para que nos jactemos, no es para que nos sintamos superiores, sino para usar eso para su beneficio de ella. El hecho de que seamos cabeza del matrimonio es una responsabilidad, no un derecho. Debemos honrarlas y sacrificarnos por ellas, ayudarles a que ellas sean lo que Dios quiere que sean, aun si son inconversas. Que Dios haga, hermanos, que seamos instrumentos limpios para salvar a nuestra pareja o para santificarla. Nuestro deber no es hacer que nuestras parejas nos obedezcan,
Ser cabeza es una autoridad que tenemos los maridos para servir. Ser cabeza significa tener poder, pero ¿saben qué? Es poder para cuidar, no para destruir. Poder para proteger, poder para servir, no para dominar. Hermanos, Dios quiera que podamos colaborar para que nuestras esposas sean lo que Dios quiere que sean. ¿Qué hizo Cristo para hacerle un bien a su iglesia? Se sometió a la muerte. Bien, si Cristo hubiera vivido de manera perfecta, si Cristo nunca hubiera pecado, pero no hubiera muerto en la cruz, de nada nos hubiera servido su obediencia. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Qué debemos de ser nosotros? Ser cabeza es una oportunidad para guiar a otros. Cristo nos guió a través de su enseñanza, a través de su ejemplo. Cristo pasaba tiempo con sus discípulos, ¿sí o no? Debemos pasar tiempo con nuestra pareja. Cristo les explicaba a sus discípulos lo que no entendían. Debemos explicarle a nuestra pareja lo que no entienden. Cristo delegaba responsabilidades en sus discípulos. Debemos delegar responsabilidades en nuestra pareja. Hay esposos que humillan a sus esposas, las avergüenzan delante de sus hijos, les gritan delante de sus hijos. Hay maridos que se burlan de sus mujeres. Eso es destructivo. Ser cabeza debe ir acompañado de amabilidad, de gentileza. Vean un texto que está en Filipenses 4. Filipenses 4:5. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir aquí el Señor está cerca? ¿Quiere decir que falta poco para que venga? Pudiera ser que sí, pero también pudiera ser que quiere decir que debemos ser amables con todos los que nos rodean, porque el Señor está cerca y nos observa, ¿o no? Puede ser traducido también de esa manera. Vean, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Saben cómo se traduce esta palabra gentileza en otras versiones? Como amabilidad. O sea, debemos ser amables con todos. Pues con más razón con nuestra pareja. Ahora vean, ser amables con nuestra pareja pudiera no ser fácil. Un marido pudiera ser amable con la compañera de trabajo o con el compañero de trabajo, o pudiera ser amable con otras personas, pero no con su esposa. Hay maridos que son muy amables y risueños con todos y con su pareja con una carota, y viceversa, ¿no? Hay esposas que le sonríen a todos los vecinos y con su marido siempre andan peleadas. Que Dios nos enseñe a ser amables con nuestras parejas, con nuestra esposa, a decirles que las amamos, que las queremos. Debemos hacerles ver a nuestras mujeres que son importantes para nosotros. Y si alguien habla mal de nuestra pareja, pues debemos defenderla. Si nuestros hijos hablan mal de su mamá, debemos defenderla. Ser cabeza implica cuidarla y amarla como Cristo ama y cuida a la iglesia. Hermanos, lo que más necesitamos es esto. Para ser felices en nuestro matrimonio, no es como dicen algunos consejeros matrimoniales que debemos tomar unas vacaciones en la playa. Si ustedes tienen dinero para irse a la playa, váyanse. Pero eso no soluciona los problemas. No. La solución está en el Evangelio, está en la gracia de Dios. Un matrimonio puede ser feliz, sin lujos, sin comodidades, sin vacaciones. Lo que necesitamos es a Cristo en el centro de nuestro matrimonio, que Cristo reine en nuestro matrimonio. Si Cristo está en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, ya lo hicimos. Hermanos, que Dios nos libre de egoísmo, de machismo,
de soberbia, de ira, de pleitos. Que nos dé más de su espíritu, más fe, más amor, más humildad, más dominio propio para controlar nuestra lengua. El Evangelio de la gracia, hermanos, es la solución para todos los problemas matrimoniales. La solución no es que nuestra pareja cambie, mucho menos que cambies de pareja. No, lo que tú necesitas es invitar a Cristo, que Él esté en el centro de tu matrimonio. Entender mejor lo que es el Evangelio. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si ustedes buscan a Jehová continuamente, Él les dará su gracia para que hagan lo que tienen que hacer. Hermanos, que nuestros hijos vean que Cristo está en el centro de nuestro matrimonio, para que cuando nuestros hijos se casen, ellos pongan a Cristo en el centro también. Y ustedes que son solteros, que están aquí, que no son casados, si quieren estar preparados para su matrimonio, pues crean en el Evangelio, obedezcan a Dios. Si viven con sus padres, honren a sus padres y respétenlos, porque si ustedes no honran a sus padres, Dios no les va a dar una pareja si se casan, una pareja buena. Si se aferran a casarse, pues sí se van a casar, pero ¿qué clase de pareja van a tener? Si ustedes no obedecen a Dios, Dios no les va a dar una pareja buena. No abundan los jóvenes cristianos, no abundan las jovencitas cristianas, pero si ustedes obedecen a Dios, Dios les da una pareja cristiana. Lo que ustedes necesitan no es casarse en sí, lo que ustedes necesitan es a Cristo. Cuando estén leyendo, obedezcan. Cuando estén escuchando la predicación, pídanle a Dios que les muestre su pecado y que les ayude. Que Cristo reine, hermanos, en cada matrimonio, en cada familia, y que se haga su voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios eterno, ayúdanos a poner en práctica estas cosas, la parte que nos corresponde a cada uno. Oh Señor, que Cristo reine en nuestros hogares, que lo vean nuestros hijos y todos los que nos rodean, y que muchos sean salvos en este pueblo, en esta ciudad, en este estado, en este país, en este mundo. Te lo pedimos en el nombre